La primera reflexión, antes de presentar a nuestros panelistas, es que OSDOP, la obra social de los docentes privados, existe porque el SADOP tiene ya 76 años de vida y la OSDOP 51 años brindando prestaciones en todas las provincias de la República Argentina. Y somos ultradefensores de los sistemas solidarios de la seguridad social. De eso jamás vamos a dar un paso atrás. Dicho esto, nos acompañan en este último panel Miriam Losco, psicóloga, docente, investigadora en temas de salud, salud mental y trabajo. Ha publicado El trabajo entre el placer y el sufrimiento, el trabajo entre lo público, lo privado y lo íntimo, entre otras obras. Y también se encuentra aquí el compañero Mariano Suárez, licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, máster en Ciencias Sociales del Trabajo en la UBA, integrante también del Departamento CIMAT de SADOP Nación y ejerce práctica clínica con adolescentes y adultos. Mariano, vamos a dar comienzo a tu exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que es una alegría. Agradezco mucho al SADOP por la posibilidad de tener este primer panel de salud mental para la organización, ¿no? Me parece que es una linda oportunidad para pensar algunas cosas. Bueno, ahí mejor. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Bueno. Voy a tratar, no obstante, de ser sintético porque me avisan que hay que continuar con la agenda de este congreso, que es un congreso muy nutrido y que ha sido muy importante para todos nosotros y nosotras en este momento. Así que decía, un primer panel de salud mental nos permite y nos lleva a historizar aquellas intervenciones, aquellas cosas que ya hemos hablado de salud mental, porque si bien no ha habido antes un panel de salud mental, no es un tema nuevo para nosotros. Lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Y hoy me toca también, particularmente, no hablar desde el punto de vista de la salud y el trabajo, como suelo hacer cuando SADOP me invita a exponer ante los compañeros y compañeras, sino hablar un poco la lengua de la salud mental, ¿no? Porque tenemos aquí a la compañera, a la colega Miriam Losco, que después va a ser presentada seguramente por Claudio, que tiene una vasta experiencia y que nos va a compartir algunas ideas en relación a la salud y el trabajo. Así que bueno, voy a ser muy sintético, como decía. Primero que nada, me parece importante que volvamos a recuperar un poco desde dónde nos paramos para pensar la salud mental, ¿no? Que es algo que el congreso anterior lo incorporamos, ¿no? Como tema, como cuestión de agenda del CIMAT y que me parece que en este caso se vuelve de vital importancia. Básicamente nosotros para pensar la salud mental les proponemos dos definiciones o dos ideas que tienen que ver con una capacidad individual de afrontamiento que todos tenemos y que todos construimos a partir de nuestra historia subjetiva, particular, personal, y también una segunda cuestión no menos importante que tiene que ver con la ley de salud mental, con lo que propone la ley de salud mental como definición para pensar estos temas, vinculados a otros componentes, a distintos componentes, que tienen que ver con lo histórico, que tienen que ver con lo socioeconómico, que tienen que ver con lo cultural. Fíjense cómo la salud mental no es solamente un tema biosanitario, un tema médico y un tema de psicólogo, ¿sí? Lo que queremos proponer es poder pensar estos temas desde una mirada más amplia. Por eso, y me parece que el peso que tiene esta definición de la ley de salud mental, es poder entender que ganar y perder salud mental también tiene que ver con una dinámica vinculada a la concreción de derechos sociales y humanos, ¿sí? De manera que lo social, lo cultural, lo que estamos viviendo, ¿sí? Podemos pensar como país,
evidentemente van a tener implicancias muy fuertes. Me gustaría proponer una tercera idea para este panel. Y es que en esa dinámica que decíamos antes, operan siempre dos tendencias. Una tendencia que podemos pensar y que vamos a llamar como una tendencia autoconservativa. Nuestro psiquismo, nuestra subjetividad, siempre se procura la preservación de la vida. Y hacemos acciones, llevamos adelante una serie de cuestiones que tienen que ver con ello. Procurar alimento, procurar alejarnos del peligro, etcétera, etcétera. Una tendencia natural. Pero no es solamente esto lo que en la salud mental podemos pensar, o desde el punto de vista de nuestra capacidad de afrontamiento podemos pensar como lo natural y normal. También muchas veces hacemos cosas que van más allá de la vida para ser conservada en sí misma. Siempre tendemos a producir algo diferente. Por eso hay otra tendencia que tiene que ver con la autopreservación y que tiene que ver con el desarrollo de la subjetividad, que tiene que ver con la posibilidad de darnos un sentido a nuestras propias vidas. Estas dos tendencias oscilan, ¿sí? Y muchas veces esas oscilaciones tienen que ver con lo que decíamos antes de estos componentes históricos, sociales y políticos, ¿por qué no agregar? En tiempos en que las cosas se complican un poco, lo autoconservativo empieza a ser una cuestión protagónica y quizás la cuestión de la autopreservación empieza a quedar un poco de lado. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que para que haya salud mental, los seres humanos tienen que sentir que lo que hacen tiene algún sentido que exceda lo autoconservativo. Y entonces me pregunto y les pregunto, ¿qué pasa en esos momentos en los cuales esto no puede darse? ¿Cuál es el saldo que nos queda? Y me parece que ese saldo tiene que ver con los malestares y tiene que ver con las situaciones de sufrimiento que muchas veces se denuncian y que muchas veces vivenciamos. Tenía para proponerles un pequeño raconto histórico, decía, de las situaciones en las cuales hemos hablado y hemos, puesto de manifiesto cuestiones vinculadas a la salud mental y el trabajo. Solamente las voy a mencionar. La primera, el malestar docente, una noción que heredamos desde el departamento CIMAT, la heredamos del CIEPA, que fue, la expresión del departamento a nivel de la provincia de Buenos Aires, en el cual estaba Marina, estaban las compañeras que tomaron la palabra anteriormente. Estoy buscando con la vista y no la encuentro a Graciela González, que también estaba participando, ojalá levantara la mano, ahí está. Bueno, que también era parte de ese panel. Me parece que una enseñanza que nos dejó y que todavía me parece que es un concepto que tiene una potencia muy fuerte para pensar estos temas, es las preguntas que plantea el malestar docente. En términos de esto de sazón, incomodidad, en términos de esto que no anda bien, me parece que, es genial que sea tan difuso justamente, ¿no? Y que no cierre a respuestas que mimeticen, que nos generen, un espejo donde mirarnos, más bien que nos generen preguntas para hacernos y volver a los trabajos y tratar de modificar esa realidad. Una segunda mención muy importante y que mencionó y desarrolló un poquito la compañera Julieta antes, tiene que ver con los factores psicosociales de riesgo. No voy a hablar de esto hoy, hablé del congreso anterior, así que vamos a pasar rápidamente al tercer campo de problemáticas que yo quería proponerles, que tiene que ver con la pandemia, con lo que ocurrió allí en ese momento en el cual los cambios en la vida cotidiana, laboral, social, las temporalidades, los espacios se modificaron y perdimos esa sensación de continuidad habitual que vivíamos cotidianamente. Me parece que la pandemia implicaría un panel en sí mismo, ¿no? Deberíamos hablar muchísimo de esto, pero vamos a tratar de pensarlo desde hoy, ¿sí? Les traigo la posibilidad de pensar un poco qué está ocurriendo, qué saldos pueden haber quedado, ¿no? De esta pandemia que azotó y que, tuvo efectos seguramente en nuestro colectivo. Bueno, hay algunos enunciados que uno ve en la tele, en los diarios, en las redes, que asustan realmente, ¿no? Y que desde ya, en un punto, preocupan, ¿no? Y ocupan también. El punto es cómo ocuparnos de esto.
¿no? Me parece que la propuesta es un poco pensar esto. Tenemos también algunos datos de la encuesta que se hizo hace muy poquito tiempo con la USDOP, ¿sí? Vinculada a temas de salud, donde también la salud mental es uno de sus contenidos. Un dato simplemente indiciario, no lo tomen como concluyente, pero hay un 42% de los afiliados que respondieron a esa encuesta que dice haberse sentido moderadamente o muy ansioso en el plazo de 2 semanas. Es casi la mitad, es mucho, ¿no? El punto es, compañeros y compañeras, y esto es la propuesta que yo tengo para este panel, casi que si tuviera que terminar ahora me quedaría con esta pregunta y no respondería porque realmente no tengo la respuesta, pero me importa la pregunta. Es, ¿desde dónde planteamos propuestas para modificar esta realidad? Ofertas para dar, digamos, respuestas a esta realidad hay. Y la oferta más hegemónica que, digamos, de alguna manera funciona en el mercado y que funciona, digamos, en los distintos niveles biosanitarios, es la medicalización. También hay otras ofertas que tienen que ver con la gestión individual de esto que ocurre. Pero si nosotros pensamos que estos temas, y vuelvo al CIEPA, ¿no? Y vuelvo a ese malestar docente que heredamos desde el departamento CIMAT, si nosotros pensamos que estos temas tienen que ver con el trabajo, entonces nosotros tenemos que pensar en involucrarnos y en ver la manera de incidir, ¿no? Desde un punto de vista diferente. A veces puede pensar que uno no tiene mucho para hacer y que esto es un tema de psicólogos y de médicos. Quiero proponerles pensar en realidad cuáles son las condiciones de producción de estos fenómenos. Quiero proponerles pensar que esta crisis de salud mental quizás pueda enfocarse desde una crisis de producción de subjetividad. Y quizás mucho de lo que habló Marisa, que ahí la veo, la buscaba con la mirada, en relación a la escuela, tenga mucha incidencia en la cuestión de la salud mental. Voy a ir al último de los planteos que tenía para hoy porque me quedan 5 minutos. Bueno, simplemente mencionar estas 2 preguntas, ¿no? ¿Qué permanece hoy de la pandemia más allá del virus? Porque, a ver, la pandemia fue mucho más que el virus, fue también todo lo que ocurrió alrededor de ese virus, todo lo que mediáticamente se dijo, todas las respuestas que funcionaron de rechazo, de negación y también de adaptación y de cuidados, ¿no? Que tuvieron que ver con eso. Y que me parece que muchos de los efectos que veíamos en la lámina anterior probablemente tengan que ver con una suerte de duelos fallidos, ¿no? Vinculados a eso que ocurrió y que quizás no terminamos de historizar precisamente como debiéramos. Me parece que también tenemos que cuestionar muchas de las premisas que ofrece la sociedad para resignificar ese futuro, vinculadas a la época neoliberal y a la cuestión del neoliberalismo como esta capilaridad que tiene como efecto en nuestros afectos. Para terminar, propongo 2 ideas. Primero, la salud mental es un tema de todos y todas. Espero haber sido en este sintético relato claro en esto. Me parece que desde la organización tenemos que ofrecer un espacio para una respuesta ética y singular, tenemos que ofrecer espacio de reflexión, tenemos que poder pensar dispositivos de intervención que consideren, en primer lugar, a la escuela como organizador simbólico de la sociedad. Esto es clave, porque justamente es en la escuela donde se incluyen a esos sujetos que son nuestros alumnos, es en la escuela donde se generan condiciones de subjetivación, donde se socializan a esos niños. Y en ese sentido tengo 2 preguntas que me gustaría dejar planteadas. Una como dirigentes, acá son todos delegados, delegadas, como dirigentes que son docentes. Me preguntaría qué tipo de sujetos queremos formar. Y como docentes que son dirigentes, también me parece que hay otra pregunta que cabe y que tiene que ver con preguntarnos qué somos para nuestros alumnos. Me parece que son 2 preguntas que pueden ser, en algún caso pueden generar sufrimiento. Me parece que son 2 preguntas que en algún caso
pueden traernos fragmentos muy desubjetivantes de nuestras prácticas, pero que al mismo tiempo, si no las encaramos desde dispositivos específicos, no vamos a poder cambiar la realidad, no vamos a poder generar un futuro en el cual poder representarnos. Les recomiendo página 93 y 94 del manual de la delegada y el delegado sindical de SADOP, donde hay parte de estos temas que estuvimos trabajando y que les propuse hoy. Y con esto cierro, le dejo la palabra a Miriam. Aprovechen a Miriam, que es alguien que ha trabajado muchísimos años estos temas. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Mariano. Fuerte el aplauso. Estimada Miriam, adelante. Bueno, a ver. Hola a todos, a todas, a todes. Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero agradecer a Marina, a Mariano, a todos, a todas, porque la verdad, llegar a esta hora sentados es un logro absoluto. Así que voy a intentar comentarles algunas de las cosas que pensé. Espero que puedan servir para debatir. Agradezco la invitación, me siento muy emocionada y me parece que esto es salud mental. Lo que pasa hoy acá es parte de la salud mental. Lo que yo quería hacer, voy a tratar también de apurarme porque todos estamos corriendo en el tiempo, es comentarles algunas cuestiones vinculadas con el trabajo docente y el sufrimiento relacionado con el trabajo y preguntarme qué se puede hacer con estas cuestiones, ¿no? Ahí está el título. Bueno. Voy a ir rápidamente, en todo caso algunas cuestiones las podremos debatir en otros lados o con otros textos, pero lo que yo quiero comentar es que el trabajo nunca va a ser neutro en relación a nuestra salud. O nos va a hacer bien o nos va a hacer mal. No hay cosas intermedias. Es decir, el trabajo puede generar gratificación, placer, engrandecimiento de nuestras habilidades, etc. O puede generar cosas malas, puede generar sufrimiento, puede generar enfermedad y puede generar muertes. Es decir, que no podemos mantenernos indiferentes ante esta situación. Una muy breve contextualización para decirles que estamos en el mundo. Algunos dicen que Argentina está fuera del mundo. No, estamos en el mundo. Fíjense, acá pongo datos internacionales que tienen que ver, algunos con la OIT, con la OMS, es decir, Organización Internacional del Trabajo, y otros con la Organización Mundial de la Salud, y otros con una encuesta muy grande que hace la Unión Europea. Pero lo que les quiero decir es que casi la mitad de la población, de las y los trabajadores de la Unión Europea, están expuestos a factores de riesgo que afectan su salud mental. Estamos hablando de la mitad, y son de Europa, ¿no? Imagínense. Bueno, luego, estamos hablando de que en todo el mundo, más de la mitad de los trabajadores y las trabajadoras tenemos problemas musculoesqueléticos. Nos duele el cuello, nos duele la espalda, nos duele todo. Y luego, este es otro dato muy impresionante, y que es que la exposición a largas jornadas de trabajo, más de 55 horas semanales, es el factor de riesgo ocupacional que tiene la mayor mortalidad a nivel mundial. Estoy rescatando lo que dijeron las compañeras hace un ratito. Si a esto además le sumamos la visión o la dimensión del género, Dios, ¿no? ¿Por qué digo que estamos en el mundo? Porque según los datos que me pasaron los compañeros de la encuesta que hizo el SADOP, justamente coincide todo. El 74% dice que tiene problemas osteomusculares, más entre el 65 y el 70% que padece de algún modo alguna cuestión vinculada con estar ansioso, estar ansiosa, deprimido, y otro tipo de sintomatología que tiene que ver con esto. Es decir, estamos en el mundo en relación con esto. Ustedes sabrán, seguramente lo saben, pero es importante traerlo, que a pesar de que estemos en el mundo con los síntomas, no estamos en el mundo con la legislación, porque la legislación argentina no reconoce
la presencia de riesgos psicosociales en relación con el trabajo, y como siempre repito esto que dijo una vez Carlos Rodríguez, que es un médico, él dice que parece que los argentinos no tenemos psiquismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nuestra ley no contempla que podamos enfermar, padecer, en relación con la salud mental. Obviamente que podemos padecer, pero no podemos pedirnos licencia, no podemos, no tenemos cobertura. Esto es muy importante porque que la ley todavía no esté, porque pienso que alguna vez va a estar, no implica que no hagamos algo. Tenemos que hacer algo. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Una cosa que me parece importante comentarles. Fíjense que, por lo menos yo, no hablo de enfermedad mental ni de padecimientos psicopatológicos. Yo prefiero utilizar la noción de sufrimiento relacionado con el trabajo. ¿Qué es esto del sufrimiento? El sufrimiento es una noción que, bueno, todos saben lo que es el sufrimiento. Seguro que acá, si tenemos más tiempo, van a salir miles de historias. Todos saben acá lo que es un padecimiento relacionado con el trabajo. Pero lo que quiero decir es que el padecimiento, el sufrimiento, no es patógeno en sí mismo. Hay gente que padece y no se enferma, y hay gente que sí. Es decir, el sufrimiento no es patógeno en sí, pero puede enfermar. Esto es lo primero. Y lo segundo es que hablar de sufrimiento nos permite salirnos de unas visiones más patologizantes de la enfermedad mental, etcétera, para poder centrarnos en el sufrimiento. ¿Y qué hacemos con el sufrimiento? Porque siempre hacemos algo. Nos defendemos, consciente o inconscientemente, pero nos defendemos. Y nos defendemos individual y colectivamente de este sufrimiento. Me interesa, esto ustedes pueden estar o no de acuerdo, quizás algunos los han vivido, otros no los han vivido, pero yo busqué algunos disparadores que me parecían que podían tener que ver con el sufrimiento relacionado con el trabajo de las y los docentes. Yo también soy docente, así que algo de esto tiene que ver con mi experiencia de trabajo, y puse algunos. Por un lado, por ejemplo, esta vivencia de desborde, de estar desbordado, de perder el control de las tareas, de la falta de tiempo. Siempre peleando con el tiempo, como hoy también acá. La falta de posibilidad de recuperarse, de descansar. El desencaje entre el compromiso por el que fuimos contratados y los resultados que obtenemos, y también en relación al reconocimiento que a veces no tenemos, o la valoración que a veces no tenemos, en relación al esfuerzo que invertimos. Luego, un desfasaje en relación a nuestro contrato inicial, ¿no? Entre lo que nos dicen que tenemos que hacer y lo que se puede realmente hacer y lo que no se puede hacer. Y lo que realmente tenemos que hacer con un esfuerzo personal y un plus impresionante para que las cosas salgan. Para que las cosas salgan. Y eso lo hacen todos ustedes. Todos. Y también una impotencia que muchas veces sentimos relacionadas con, bueno, acá se habló hace un rato, la fragilización de la función docente, con los objetivos de la institución escolar, que muchas veces nos hacen un poco tambalearnos, ¿no? Diciendo, a ver, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cuál es? ¿No? Luego, mandatos contradictorios, burocráticos, ¿no? Tenemos al mismo tiempo que producir excelencia, que cuidar a los estudiantes, que cuidar a nuestros compañeros, porque son todos delegados y delegadas, y producir, por ejemplo, números de egresados. Todo tenemos que hacer a la vez. ¿Cómo se hace? Hay también a veces un doble discurso en donde se engrandece nuestro rol y al mismo tiempo se los desvaloriza. Esta pérdida del sentido que se habló mucho hoy, ¿no? Y una cosa que me parece central y que tiene que ver con que muchas veces nos sentimos solas y solos en medio de una multitud. Y esto está en relación con la tristeza y con la depresión. ¿Por qué? Puede ser por muchas cosas, porque no se puede configurar un colectivo de trabajadoras y trabajadores, porque se desestructuran estos colectivos, etc. Bueno, las consecuencias las conocemos muy rápidamente, abandonos, licencias, carpetas psiquiátricas, sintomatología de todo tipo, física y psíquica.
Y ante esto nosotros operamos defensas. Por ejemplo, decimos, bueno, chau, me desconecto, no pienso más, se hace lo que se puede, adiós. Nos retiramos, porque no aguantamos más. O nos autoaceleramos, nos sobrecargamos todo el tiempo de tareas y no percibimos que lo estamos haciendo. Lo naturalizamos. Mucha gente va acá, de esta población, a trabajar estando enferma. Muchachis. Luego, también individualizamos. Bueno, les decía, también una de las consecuencias que a veces se notan es que muchas veces cuando no hay colectivos de trabajo, ¿qué pasa? Se individualizan y se personalizan los conflictos laborales. Entonces, uy, ¿qué hice? Bueno, me tengo que apurar mucho. Lo que yo les quiero transmitir es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, es complejo, pero básicamente no hay una sola manera de avanzar en el hacer. En este campo hay muchas conceptualizaciones y abordajes que son diferentes y que van a llevar a intervenciones que son diferentes y que van a tener distintas consecuencias político-sindicales. Entonces acá vamos a tener que pensar bien qué hacer y cómo hacer, ¿no? También vieron que es un campo que hay muchas palabras, salud mental, burnout, riesgos psicosociales, estoy quemado, no sé, estrés. Bueno, todo esto, ¿qué quiere decir todo esto, no? Uy, no se ve bien, pero yo muy rápidamente les quiero decir, no voy a poder profundizar, pero básicamente tenemos como dos grandes bloques de posibilidades para pensar los abordajes. Por un lado tenemos teorías e intervenciones que están en relación a teorías del estrés. Y estos son abordajes que suelen utilizar encuestas cuantitativas o cualitativas, en donde el rol de quienes trabajamos a veces es bastante pasivizado, porque vienen, nos toman una encuesta, hacen datos y nosotros después ¿qué hacemos? Damos los datos, pero ¿qué hacemos? Esto hay que pensarlo. ¿Cuál es el rol nuestro en la producción del conocimiento y también en la generación de la modificación de la organización de trabajo? Luego hay otro tipo de concepciones que están más bien orientadas o basadas en la teoría social, en la ergonomía, en la salud mental en relación con el trabajo y que a contramano de las otras, no proceden mediante encuestas cuantitativas, sino más bien parten de la idea que yo les comenté rápido de sufrimiento en relación con el trabajo. ¿Y qué pasa? Operan a partir de dispositivos en donde el eje absoluto es la circulación de la palabra. La escucha y la circulación de la palabra, pero ¿de quiénes? ¿De quiénes trabajan? Porque son los únicos que saben lo que pasa en su trabajo. Y cuando digo así, no es en general, es de su trabajo en la institución específica, en la organización específica, porque no son iguales las escuelas, ni los compañeros, ni nada. Entonces, esta escucha, estos dispositivos de escucha, de circulación, permiten además que no separemos constantemente investigación de acción y de intervención. Esto lo tenemos que pensar los que trabajamos en nuestros lugares de trabajo. ¿Podemos pedir ayuda a expertos? Sí, podemos, pero los expertos no tienen que guiar todo el proceso. Nosotros tenemos que guiarlo. Porque ¿saben cuál es el negociado, no? Cantidad de consultoras, de especialistas, etc. Bien. Primer cuestión que se dijo, la repito, me parece central, no podemos olvidarnos del análisis de los procesos y la organización de trabajo específicas y concretas en las que estamos insertos, junto con el colectivo de trabajadores. Eso es central. Si medimos riesgos y nos olvidamos del análisis del proceso de trabajo, plif. No sirve, no podemos pelear. Luego, la acción, a mi criterio, no puede quedarse en datos, en encuestas, etc. No. Tenemos que hacer algo con eso. Y
bueno, ser cuidadosos en la elección de los modelos de intervención, porque hay muchas metodologías que ahora están muy de moda, de autoayuda, de relajación, que, ojo, no tengo nada contra la relajación, todo lo contrario, el yoga. Nunca me voy a olvidar una anécdota muy rápida. Hace unos años, en una intervención que estamos haciendo en un hospital de niños, en donde ya se habían muerto 2 jefes del servicio de cirugía infantil, jóvenes, y nadie quería agarrar ese cargo, la propuesta de la organización de trabajo era ofrecerles clases de yoga. Entonces digo, está muy bien el yoga, a mí me encanta el yoga, pero lo que quiero decir es que no podemos ahorrarle a los empleadores que cumplan con la ley, que cumplan con las condiciones y medio ambiente de trabajo y que velen por la salud y la salud mental de quienes trabajan. Bueno, una última, gracias, tengo que terminar. Una última cosita que no podía dormir pensando que quería decirlo. Yo hablé de sufrimiento y sí que quiero decirles, un poco en la tónica de todo el día de hoy, que fue como un baño de alegría absoluta para mí, políticamente hablando, decirles que me parece que el sufrimiento, que es una materia como un motor, ¿no? Y me parece que lo que se está jugando en esta realidad de nuestro país ahora, ¿no? Todo lo que hablamos todo el día hoy, es también cómo usa la política el sufrimiento. De todos nosotros, de toda la gente, de todos los trabajadores y trabajadoras. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Porque, a ver, la política se puede apropiar de ese sufrimiento y hacer algo con él. Y fíjense que hay una opción, que es la de derecha, que claramente utiliza el sufrimiento para decir, es el de al lado el que te quiere sacar algo. Es el de al lado que va a llegar antes que vos. Es el de al lado el que va a hacer más mérito, apurate. Y en cambio, eso es una utilización del sufrimiento que te hace odiar al otro, que te hace querer matarlo. Y hay otra, quizás, uso del sufrimiento que tiene que ver con esto que estamos haciendo hoy acá, que es construir junto con los otros. No, es difícil, No quiero, parece un cliché, todos hablamos de esto. Es difícil, es lo más difícil, pero es lo más importante. Así que, chicos, salud mental es estar todos juntos acá y también es ir al mar a mojarse las patas. Gracias. Fuerte ese aplauso. Mariano Suárez, Miriam Bloslosco, muchas gracias, muy claros. Agradecemos en nombre del SADOP la presencia en este panel, Miriam y Mariano.